Muy buenas tardes. Primero, por favor, ayúdeme con su nombre y con el cargo que quisiera que le citemos en esta nota, por favor. Ujú. Bueno, mi nombre es Roberto Sánchez y soy profesor en la Universidad Politécnica Salesiana. Estimado profesor Sánchez, eh, en el 20 de agosto van a iniciar o serán las elecciones anticipadas aquí en Ecuador. Eh, Antes de llegar a esa fecha, el día de votar ahí, eh, nosotros los ciudadanos vamos a estar constantemente relacionados con las redes sociales, con las diferentes plataformas. ¿Cree que hay alguna incidencia de estas plataformas digitales, de estas plataformas virtuales al momento de ir a sufragar? Mm, es una buena pregunta. La última vez que se realizaron las elecciones en Ecuador, hace 2 años, el 2021, se habló mucho, ¿no? De los candidatos en redes sociales, algunos con características peculiares. Em, y un grupo de investigación en el que participo trabajó con datos de una encuesta que realizó un grupo de investigadores españoles de la Universidad Santiago de Compostela, en el que trataron de medir varios aspectos de la coyuntura electoral, y entre ellos se preguntó a los encuestados sobre su confianza en las redes sociales, en el Internet, en el consumo de noticias a través del Internet, ¿no? Y es curioso porque los medios tradicionales salieron mejor posicionados, ¿no? Y de los medios tradicionales, la televisión era como que el medio en el que los ciudadanos sentían un poco de mayor confianza, a pesar de que en realidad el conjunto de los medios, o digamos el conjunto de productores de noticias, no sacaban una buena valoración, una buena puntuación. En una nota de 0 a 10 les ponían 5 en promedio. Digamos, sobre esa mala nota, los que salían mejor posicionados eran los medios tradicionales, con la televisión a la cabeza, y más bien las noticias que circulaban en Internet o las noticias que circulaban por redes sociales fueron consideradas como, digamos, estas plataformas fueron consideradas como las principales causantes de la proliferación de noticias falsas. Entonces, si bien hay un alto porcentaje de la población que declara que tiene redes, que usa las redes casi a diario, ya cuando se pregunta, ¿y qué piensa de las noticias o la información que circula por el Internet? Eh, la población todavía creo que no tiene la confianza suficiente al alrededor de estos espacios, ¿no? Ahora, dicho esto, eh, quizás hay que tomar en consideración que el 2021 estábamos en una condición de pandemia. La Organización Mundial de la Salud había hablado de la infodemia, de la proliferación de noticias falsas a través de las redes, y quizás todo eso ayudó a que las redes sociales, el Internet, tengan una baja valoración en la confianza de los ciudadanos por las noticias que se difunden por esos medios, ¿no? Em, Han pasado 2 años, quizás ahora la población no tiene ese temor con las redes. Y hay otra cuestión en estas elecciones que son particulares, como también las fueron las del 2021, ¿no? Por la condición de la pandemia. Estamos con unas elecciones con poco tiempo para campaña, que están ocurriendo prácticamente de un momento a otro. Y entonces, si es que normalmente hay una alta indecisión en el votante ecuatoriano, ah, yo creo que ahora esto se va a ver potenciado, ¿no? Va a haber una mayor proporción de indecisos, un mayor porcentaje de indecisos, y cuando hay niveles altos de indecisión, las decisiones finalmente se toman a último momento. eh, y si es que hay una elección muy apretada, con porcentajes pequeños de diferencia entre los diferentes candidatos, sobre todo entre los que pasen a la segunda vuelta, en ese caso sí, por más pequeña influencia que tengan las redes sobre el votante, esa pequeña diferencia puede ser determinante, ¿no?
Entonces, tenemos esta situación. Lo que nos dice los últimos datos, los datos de la elección anterior, es de que en realidad la gente no le tiene mucha confianza a la información que circula por redes, pero es tomando en cuenta que es una elección que puede ser apretada, donde puede haber mucha desinformación o donde puede haber un alto porcentaje de indecisos, las redes podrían ser esto que haga diferente, ¿no? A un candidato del otro. Dentro de las redes sociales, pues hay como diferentes tipos, ¿no? Digamos, Twitter, donde se maneja un perfil un poco más político, un poco más periodístico, a diferencia, digamos, de Facebook o Instagram o incluso TikTok. En ese sentido, digamos, quisiera empezar por Instagram, por Instagram. Este es una red social más juvenil, de más imágenes, de más fotografías. ¿Cree que esta red social, esta como tal, Instagram, vaya a tener una incidencia eh, superlativa o una incidencia menor dentro de estas elecciones? ¿Cómo va esta red social, Instagram? Sí. Cada red tiene sus particularidades, ¿no? Y recuerdo una investigación, de un politólogo español que vivió hace algunos años acá en Ecuador, y él mencionaba de que las redes pueden ser un aspecto complementario para posicionar mejor la imagen de un candidato, ¿no? Y que los candidatos en este caso no tendrían que tenerle miedo a la cuestión de mostrarse en su familiaridad, en la cotidianidad del hogar, en sus relaciones afectivas, como que una red como el Instagram, donde precisamente está marcado por el uso de fotografías en la cotidianidad, puede ser una buena herramienta para acercar un candidato a los ciudadanos. Y curiosamente había una característica que destacaba este autor y sus otros compañeros de investigación, em, que tenía que ver con que ellos habían rastreado algunas campañas en América Latina y consideraban que en promedio los candidatos de la derecha habían tenido mejores resultados mostrándose a través de redes como el Instagram. ¿Por qué? Porque los candidatos más conservadores suelen mostrar la imagen familiar, la imagen del hogar, lo buenos padres que son con los hijos y este tipo de pequeños detalles, ¿no? Mientras que en las redes de los candidatos de izquierda había la característica de que más bien se los mostraba luchando, en descontento con ciertas decisiones, protestando y y finalmente, cuando evaluaban a quién le iba mejor en las redes, quiénes tenían más seguidores, quiénes tenían más reacciones, quiénes tenían más interacciones, teníamos que los candidatos de derecha tenían en promedio mejores logros que los candidatos de la izquierda. Entonces, a raíz de tu pregunta, tengo esta reflexión, ¿no? Como que hay que pensar bien para qué está hecha cada red. Me mencionaste Instagram y bueno, ahí prima la fotografía. Quizás Twitter tenga otras características, pero también nos vamos encontrando con que hay redes que tienen poca penetración o poco número de usuarios en comparación con las más visuales, que son las que tienen en los últimos tiempos, pues mayor número de seguidores y mayor posibilidad de alcance, ¿no? De acuerdo a cada canal, de acuerdo a cada medio, de acuerdo a cada red, hay que ir creando perfiles específicos para el público objetivo. Con respecto a la otra red social que también le mencionaba ya, Twitter, ahí hay la mayoría de políticos, mayoría de periodistas que están en esta red social. ¿Cómo analiza que va a haber y que va a afectar esta red social en las próximas votaciones? Porque si bien ese mundo, digamos, ese mundo virtual de Twitter está dominado por periodistas y políticos, digamos, por los más jóvenes, esa red social en cambio no tiene casi mayor interés, digamos, y los jóvenes están lanzados al Instagram. El Twitter, ¿cómo observa que va a incidir esta red social?
Sí, es una buena pregunta porque se ha venido deteriorando el número de seguidores de Twitter, se ha venido reduciendo. Eh, Hace un año causó mucho alboroto el hecho de que Elon Musk adquiera, ¿no? A través de un grupo de inversionistas el control de Twitter, pero a pesar de los intentos de relanzar la red, no tiene la acogida que se pensó que podía tener. Pero es interesante porque hay muchos políticos, porque prima lo textual, porque es la red que privilegia las palabras. Son pequeños mensajes, pero en el fondo se pueden generar ahí grandes debates. Tenemos que varios líderes políticos del Ecuador tienen una gran cantidad de seguidores en esa red. Recordemos que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también. El principal lugar donde hacía los anuncios era esa red, y era donde tenía la mayor cantidad de seguidores. Em, eh, es una plataforma como para hacer avisos, hacer anuncios, entrar en debates, plantear discusiones. ah, y el hecho de que los diarios, los periodistas, diferentes medios recojan lo que dicen los candidatos alrededor de la red o qué es tendencia en esta red, puede servir eso, ¿no? Creo que al inicio tú planteaste la cuestión de la narrativa. Quizás no es propiamente la red la que produce el impacto, sino la narrativa que tienen los medios del candidato en una determinada red, la que va creando una imagen, la que va creando tendencias, en fin, me parece que eso también es importante, ¿no? No, no es la red en sí, sino qué es lo que logra generar la red a partir de sus publicaciones, a veces lo que tiene más importancia. Y en ese caso, Twitter me parece que es fundamental, es importante, no por el número de seguidores, no por la cantidad de ecuatorianos que estén en Twitter, sino por el impacto que pueden tener los anuncios que se hacen ahí a nivel periodístico. En ese, también queriendo saltar, digamos, a las dos redes un poco que nos faltan, a las dos redes sociales como Facebook y TikTok, también le quería preguntar, primero por esta última, ¿no? Por la de TikTok, porque si bien recordaremos en las elecciones de 2021 fue como la red social que se puso de moda. Candidatos como Javier Herbas, que nuevamente está en esta elección, pues comenzó ahí a darse a conocer, grabándose sus videos. Y ya pues para la segunda vuelta, incluso recuerdo que el actual presidente Guillermo Lazo comenzó a grabarse videos continuos en TikTok, comenzó a utilizar ahí videos con los zapatos rojos y en distintas escenas. Para estas nuevas elecciones, TikTok cree que se va a posicionar nuevamente como la red social que va a captar, digamos, la, 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 los esfuerzos que hagan los candidatos para promocionarse, como fue en la del 2021. Sí, yo creo que incluso quizás en estas elecciones TikTok va a tener más presencia, va a tener más fuerza, los candidatos van a estar más atentos a esa red que en la elección de 2021. Los números de los TikTokers han crecido, es la principal red para adolescentes y jóvenes, es la de más rápido crecimiento en los últimos años. Am, y yo creo que va a ser fundamental en esta campaña, ¿no? Además, la facilidad que tiene esa red para que rápidamente se compartan los videos en otras redes, o sea, hacen las publicaciones y rápidamente se pueden compartir hacia Instagram, hacia Facebook o hacia varias otras redes, creo que es fundamental, ¿no? Em, Ahora, no por el hecho de tener más TikTokers, no, no por el hecho de tener más seguidores, más reacciones en alguna de estas redes, eso quiere decir que mm, el candidato va a tener más votación o está ganando el voto juvenil o cuestiones por el estilo, ¿no? Em,
pero sirve para construir la narrativa del candidato, porque después esos videos van a rebotar en los medios, van a rebotar en la televisión, se van a compartir en otras redes, como decía hace un rato, y al final la narrativa que tengamos de un candidato, la cercanía con el pueblo, la capacidad de generar emociones. Esta es una red donde las emociones son súper positivas, más que negativas, en el caso de TikTok, creo que ayuda mucho, porque finalmente el votante, más allá de los votantes, del pequeño porcentaje de votantes que votan por ideología, en el caso de la mayoría de votantes votamos por emociones, ¿no? Por el nivel de confianza que nos produce un candidato, por ciertos anuncios que nos dan esperanza. Y en eso quizás TikTok puede ser una buena plataforma. Eh, Finalmente me quería acercar también a la red social de Facebook en este análisis que nos está compartiendo. Lo de Facebook es particular porque, digamos, dentro de las cuatro que mencionamos es como que la más antigua. Eso por un lado. Por otro lado, según los registros, es la que más cuentas tienen ecuatorianos ahí en esta red social. La mayoría de ecuatorianos tiene su Facebook, pueden que no tengan su Instagram o su TikTok o su eh, Twitter, pero tienen su cuenta de Facebook. Lo utilizan más, lo utilizan menos, pero tienen su cuenta de Facebook. Sin embargo, esta cuenta esta red social con las nuevas redes, por decirlo como TikTok, Instagram, se ha ido quedando un poco, digamos, envejecida, entre comillas, ¿no? Pero para estas épocas de elecciones, pues los candidatos igual la utilizan, invierten. Recuerdo que en la anterior campaña electoral incluso Facebook puso un botón para saber cuánto estaban los candidatos poniendo de su dinero para promocionar los anuncios que ponían ahí. ¿Cómo cree que esta red social va a repercutir para estas elecciones? ¿Que va a repercutir? ¿O cree que los candidatos no le podrán mayor atención y más bien se irán a las otras redes sociales? ¿Cuál será el papel de Facebook para estas elecciones? Bueno, creo que tú has hecho una muy buena lectura de qué es lo que está pasando con esa red. Es la red que tiene mayor cantidad de usuarios a nivel mundial, en el país, en el Ecuador, pero lamentablemente está un poco en desuso, ¿no? Yo converso con mis estudiantes en la universidad y algunos de ellos tienen solamente el Facebook para estar en contacto con su mamá, con la familia, para publicar cosas así como que eh, son súper, digamos, es la red que los conecta con un público mayor, ¿no? Con los padres, los tíos, familiares, qué sé yo, pero no es exactamente su red preferida. Están más en Instagram, están consumiendo mucho de los videos que salen en TikTok, aunque varios quizás no hayan publicado nada, pero están ahí en TikTok siguiendo a otros usuarios, a otros influencers. Em, Inevitablemente, creo que los candidatos tienen que apostar a todas las redes, ¿no? Por el nivel de alcance. Quizás ahorita estamos diciendo de que no es muy usada o ha comenzado a entrar en un proceso de desuso de parte de jóvenes, pero para un público mayor de 40 años todavía sigue siendo quizás una de las principales redes. Entonces, el candidato tiene que llegar a diferentes públicos. Tiene que llegar a un público juvenil con un mensaje, tiene que escribir y tuitear y plantear debates en esa otra red. Tiene que también llegar a un público más adulto que está en las redes y en este caso Facebook puede ser un buen canal para llegar a ese otro público siempre y cuando se diferencien bien los mensajes, se especifiquen los contenidos que se están produciendo para cada red, para cada público de cada red, al igual que pasaba con los medios tradicionales, ¿no? O sea, cuando pensamos cómo hacer campaña en los medios tradicionales, se piensa en una estrategia para los canales de televisión, un mensaje específico para la radio, y quizás no se descarta
tampoco lo impreso, los diarios, las revistas que todavía tienen circulación, porque cada uno tiene su nicho de mercado, cada uno tiene su público específico, y los candidatos en esta carrera que va a ser tan corta de estas elecciones de 2023 tienen que apuntar en diferentes vías, en diferentes canales, en diferentes redes. Y finalmente, ya para cerrar esta charla que hemos tenido, pues quería tal vez conocer una recomendación que les daría tanto para los votantes como para los candidatos que van a participar en estas redes sociales. Algo muy cortito y muy concreto para ir cerrando ya esta conversación. Bueno, comencemos por los candidatos, ¿no? Que interactúen con su público, que no solamente utilicen las redes como un depósito de avisos, un depósito de anuncios, em, que generen reacciones con sus seguidores, que respondan comentarios, en fin, que hagan un poco más dinámica su actividad en el marco de las redes. Em, y a los usuarios también algo similar, ¿no? Pero en el sentido inverso, que pregunten, que comenten, que compartan propuestas, que opinen en diferentes espacios virtuales sobre los candidatos, que no sean sujetos pasivos en esta elección, sino que utilicen las redes y esta posibilidad que les dan o que nos dan a todos los usuarios de comentar, de cuestionar, de plantear dudas sobre los diferentes candidatos que tenemos. Eso era, estimado docente Sánchez, le quiero agradecer mucho por su tiempo, pues, y cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Usted tiene, pues, las puertas abiertas en este periodo de comunicación para los siguientes análisis que podamos hacer acerca de este tema, sobre todo de las redes sociales y su impacto en la política ecuatoriana. Bueno, muchas gracias, Edison. Saludos y cuando usted lo desee, estamos para conversar. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.